Deben saber ustedes entonces que cada mes, además de la exposición, que voy a dar seguido, hay 3 tareas para hacer, completando el tiempo de exposición, que es muy breve. Las tareas son, una que es el foro. En el foro yo presento algunas preguntas, como para poder, en realidad el motivo del foro es poder discutir, interactuar entre nosotros, ustedes y yo. Es decir, ustedes leen la pregunta, ponen alguna contestación o alguna inquietud o algún aporte y entonces podemos interactuar y sacar alguna duda, inclusive que pueda haber, y entonces el foro tiene sentido. Si no, realmente es como, bueno, volcar ahí lo que uno contesta y nada más. Por eso es el foro. El foro es justamente un lugar de interacción. Yo los invito a, si les es posible, a hacerlo de esa forma. Yo voy a ir revisando eso permanentemente como para ver sus respuestas y si hay alguna cosa que ustedes preguntan o que alguien pregunta y otro contesta, ¿sí? Entonces vamos interactuando y sería más interesante y más ameno el curso. La segunda tarea es una tarea de lectura. En la lectura yo les pongo allí las páginas, les aseguro, y no se lo cuenten a nadie, por favor, no se le cuenten al personal del seminario, que yo les doy mucho menos lectura de lo que ustedes deberían tener. A mí me han hablado de que tendría que ser mucho más, pero prefiero una cosa, hermanos. Prefiero que ustedes lean poco, pero lean bien, lo interpreten y contesten algunas preguntas que yo les pongo como seguimiento de esa lectura para ver si se comprendió bien lo que se lee. Si alguien no entiende lo que estoy diciendo o tiene algún aporte o alguna consulta, lo que fuera, tenga la bondad de desmutearse y no tengo ningún problema. Podemos interactuar entre nosotros, ¿eh? No me gusta que la clase sea como se suele decir, una misa, habla el cura y todo el mundo calla. Tratemos de hablar. Me encantaría hablar con ustedes. Además, me encanta el acento que tiene, ¿eh? El acento dominicano es muy interesante. Así les parecerá raro el mío también, me imagino. Bueno, yo soy español, pero como vivo en Argentina, me imagino que debo tener acento argentino. Entonces, la segunda es la tarea de lectura, y ese es el orden, ¿eh? Creo que el primer trabajo han invertido el orden. Entonces, por eso puede haber confusión. Primera, foro, para interactuar. Segunda, lectura, contestar preguntas, después de leer, obviamente, y entonces uno tiene la idea de si ustedes comprendieron bien, si hay alguna duda, lo que fuera. Tercer trabajo, es un trabajo de investigación. Es como que ustedes adelantan la clase próxima, como que ustedes tienen que investigar por su lado y luego en la clase yo doy un resumen porque no hay tiempo para más. Miren que la dirección nos habla de 45 minutos de exposición nada más, con lo cual, imagínense, tengo que sintetizar semejante cantidad de temas, mucho, con lo cual la investigación de ustedes ayuda a que ustedes hagan una preclase, un anticipo de la clase. En ese sentido, les doy alguna idea de dónde pueden tomar este, justamente ese estudio, y si no, todo lo que ustedes quieran. Yo les he dado bibliografía, pueden investigar otra bibliografía, pueden meterse en internet, siempre que las páginas sean correctas, o lo que a ustedes les parezca. El tema es investigar y presentar en la fecha, que vamos luego a ver si la fecha es 5 de agosto o no, me parece que no debería ser 5 de agosto, este, esa tarea de investigación. Y entonces, cuando al próximo mes yo completo con la exposición esa tarea investigativa que ustedes tienen. No sé si soy claro, si me entienden, por favor, denme un dedo para arriba, ¿sí? Si se entendió bien, ¿sí? ¿Ok? Bueno, en la primera de las clases veo que hay algunas tareas que no se han presentado. El problema, hermanos queridos, es que si ustedes no la presentan, no tienen nota, y si no tienen nota, pues redundará en la nota final. Entonces, fíjense por favor que las tareas deberían estar hechas a tiempo y forma, y entonces con eso van a tener la nota que ya les he puesto a los que entregaron, obviamente, la nota que corresponde. Para la próxima, déjenme poner por favor
Déjenme poner un PowerPoint para explicarles un poquito las tareas de la próxima vez. Entonces, miren, esto es la tarea para la lección de hoy, para el mes próximo, ¿sí? Tienen la primera tarea, que es tarea para foro. Después esto se lo va a hacer llegar, obviamente. Yo lo mando a la dirección o a la administración y la administración se lo hace llegar a ustedes. Explico, la tarea para el foro, hay temas de discusión, como les decía, y ahí pongo yo, actuando como abogado del diablo, presento las siguientes objeciones, como si yo fuera un incrédulo, a la fe en Dios y la Biblia, que son los temas de hoy. ¿Cómo podrían convencerme de mi error? Primero, si hay personas que nunca oyeron hablar sobre el Dios de la Biblia, ¿cómo pueden ser condenadas? ¿No es una injusticia de parte de Dios? Una pregunta bastante clave que se suele presentar. Segunda pregunta. La Biblia está escrita por hombres falibles. Esto es una objeción bastante común también. ¿Cómo puede decirse que es infalible? Y tercera, las distintas traducciones de la Biblia presentan errores. Las distintas traducciones presentan errores o diferencias. Por ejemplo, búsquenlo por favor luego, Mateo 11:12 en las versiones Reina Valera 1909 y Reina Valera 1960. Tomo estas dos, hay otras versiones, pero son las dos, en todo caso la última, la más común, la más usada. Pero si uno tuviera la 1909, revisada en el año 60, fíjense que hay una diferencia sustancial. Entonces la pregunta es esta: si esa diferencia que es sustancial, van a tener que investigar un poquito ahí, hacer un poco de exégesis. Si esta diferencia es sustancial, ¿cómo puedo confiar, diría yo, como incrédulo, cómo puedo confiar en la Biblia? Si tengo dos versiones de la misma Biblia, protestante, digamos, evangélica, y que sin embargo tienen dos palabras totalmente distintas y dos conceptos totalmente distintos. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 12. Tarea para el foro. Y ahí va a ser interesante discutir un poco. Yo los invito a hacerlo, por favor. Yo sé que lleva un poco de tiempo, pero bueno, todos tenemos falta de tiempo, pero sería muy interesante. Segunda tarea, la tarea de lectura del libro Apologética de Geisler y Brooks, que yo les di, que ustedes tienen. En el capítulo 2 hay preguntas acerca de Dios, en las páginas 16 a 39. Leer esas páginas, leerlas y contestar varias preguntas. La primera es una pregunta retórica, y la segunda es para completar. Hay párrafos en esa lectura donde habría que poner la palabra que falta aquí. Ustedes lo van a encontrar perfectamente en la lectura y lo que tienen que hacer es agregar esa palabra. En donde hay puntitos, hay que agregar la palabra que corresponde. No es solamente esta, hay varias más. Hay varias preguntas más, creo que dos o tres más, del mismo tipo. No sé si se entiende, si alguien no entiende, por favor me dice y lo repasamos otra vez. Entendido. ¿Entendido? Es sencillo, de todos modos. Ok. Si nadie tiene dudas, sigo de largo. La tercera tarea, bueno, esto es la lectura del libro Geisler y Brooks, Apologética. Esta es del libro Defensa de la Fe. Hay que leer estas páginas también y contestar ciertas preguntas que están aquí abajo. ¿Está? Y después hay otra más sobre Biblia, otras páginas, no muchas más, del libro otra vez de Geisler y Brooks, en el capítulo 7, y contestar estas preguntas. Leer y contestar las preguntas. Son sencillas y sin duda son preguntas que surgen de la lectura, o sea que no es algo que esté fuera de la lectura. Es de la lectura, ustedes van leyendo y sin lugar a dudas no van a tener dificultad en contestarlas. Probablemente esta última, el tema de los apócrifos, pero es una pregunta sencilla que ustedes seguramente van a poder contestar con mucha facilidad. Y finalmente la tarea de investigación sobre los temas de la próxima clase. ¿Sí? La próxima clase tenemos temas de esto, que son estos: el problema del mal,
la vida después de la muerte, el infierno, si es mito o realidad. Es la lección 4. Y la lección 5, el problema del pluralismo, la verdad, la moral y el sufrimiento. Vamos a dar énfasis en esta última. El sufrimiento, el porqué del sufrimiento. Y entonces, la tarea de investigación responderá a estas preguntas. ¿Qué se entiende en la Biblia por infierno? Si es el Hades, si es el lugar donde mora Satanás, si es el lago de fuego, y analizar el origen de la doctrina que asegura ser el lugar que se encuentra debajo de la tierra, el infierno, digo. ¿Cuándo se originó esa idea? ¿Sobre qué creencia se basa? ¿Descendió Cristo a los infiernos como reza el credo de los apóstoles? ¿Cómo entiende Efesios 4, 8 al 10? ¿Y cómo se explica el sufrimiento de los inocentes si compatibiliza esto con un Dios de amor, con la realidad, y cómo podríamos explicarlo? Es decir, este trabajo es sobre la investigación que ustedes tienen que hacer sobre los temas de la próxima clase. Así que son dos temas, el primero y el segundo, el de foro y el de lectura sobre la clase anterior, la que vamos a dar hoy, y el tercero de investigación sobre la clase próxima, que es la que vamos a dar en la voluntad del Señor el mes que viene. Si hay alguna inquietud, hermanos, me dicen, por favor, y así después de eso nos ponemos a trabajar en la clase de hoy. Voy a darles el, este, el contenido, y después de la clase, si hay alguna pregunta que ustedes quieren hacer sobre la clase, algo que no se entendió, por favor, con todo gusto, estoy a disposición de ustedes, ¿eh? Desde luego, siempre estoy a disposición. Ustedes tienen inclusive mi WhatsApp, pueden escribirme al WhatsApp, a mí no me molesta para nada en cualquier momento, y trataré de contestar las preguntas que ustedes tengan, en bien de que podamos tener una comprensión mayor de una materia tan compleja como es esta, porque tiene mucho tema. No es solamente un tema, abarca muchísimos temas. Entonces tenemos que ser muy precisos, muy sintéticos, y seguramente puede quedar alguna pregunta o alguna inquietud o alguna duda o lo que fuera, algo mal explicado, lo que fuera. Y entonces con todo gusto les ayudo para la comprensión. Tengan confianza, por favor. Soy un compañero de estudio, no me la doy de nada, simplemente estoy acompañándoles de algo que yo ya estudié y que comparto con ustedes. Así que tengan confianza, por favor, sin ningún reparo en poder eh, preguntar lo que ustedes deseen. Bueno, esto ya está bien, supongo, y voy a pasar entonces a la lección de hoy. Vamos a hablar un poco hoy sobre dos grandes temas de la apologética, como son el tema de Dios, la existencia de Dios y la Biblia. Perfecto. Clase número 2. Bueno, vamos entonces a entrar en este tema que para nosotros es obviamente sencillo, pero no sería tan sencillo si nosotros tuviéramos que hacer una defensa de nuestra fe y evidentemente tratar con alguien que fuera, por ejemplo, ateo, agnóstico, etcétera. Y entonces ahí tendríamos que mirar cómo explicamos, cómo defendemos esa existencia de Dios que la fe nuestra toma como algo lógico, natural. Nosotros creemos en Dios porque creemos en Dios, porque el Señor nos ha dado fe. La fe es un don de Dios y teniendo esa fe no cabe duda que somos capaces de abrir la Biblia y entender que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia nos habla del Dios de los cielos, el Dios eterno, el Dios que es nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador. Por lo tanto, para nosotros es algo obvio, pero no tan obvio para algunos. Estuve escuchando estas semanas pasadas algunos debates entre un ateo, más bien un agnóstico, ahora vamos a ver de qué se trata, y un sacerdote, porque el sacerdote católico, obviamente la fe católica en cuanto a la persona de Dios no difiere de la nuestra, de nuestra fe. Son muy semejantes, no cabe duda. Y entonces era muy interesante como el católico, el sacerdote,
presentaba su punto de vista y cómo el agnóstico lo rebatía. Lo pueden encontrar después si alguien quiere le puedo pasar el link. Es muy interesante cómo esa discusión entre, entre estos dos y cómo el agnóstico con pensamientos casi les diría lógicos para la mente humana le presentaba las dudas. El agnóstico lo que hace es dudar. Y entonces le presentaba las dudas sobre la existencia de Dios y cómo no era tan fácil el contestar a esas dudas. Bueno, hay distintos puntos de vista sobre la existencia de Dios, podemos encontrarnos con varios de ellos, y uno, por supuesto, que es el ateísmo. El ateísmo definitivamente es la, la- la negación de la existencia de Dios. La- la- Hay lo que se llama hoy en día, bueno, hace tiempo, pero desde luego se conoce hoy en día como la teología de la muerte de Dios. Hay teólogos, inclusive, teólogos que abonan esta teología, la teología de la muerte de Dios, lo que se suele llamar la tanatoteología. Por ejemplo, Nietzsche o Paul Van Buren o el obispo Robinson, muy conocido, de de la nueva teología, de la nueva ética en todo caso, Thomas Althusser, etcétera. Hay varios cultores de esto que se llama la teología de la muerte de Dios, que eso es una especie de ateísmo teológico, por, por contraproducencia, ¿verdad? Es paradójico que uno está hablando de teología y hable de la muerte de Dios. Existen dos tipos de ateos, en realidad. Los prácticos, que son gente sin Dios, que viven como si Dios no existiera, son como los mencionados en el Salmo 14. Ustedes deben recordar, el Salmo que dice, dijo el necio en su corazón, no existe Dios. La idea no es para esta gente tanto que Dios no exista, tanto les importa. El tema es que Dios no existe para ellos. Es decir, Dios no existe para mí. El ateo intelectual o teórico es la otra clase, que es, o también llamado el dogmático, que es aquel que intenta dar argumentos lógicos y racionales sobre la inexistencia de Dios. Por ejemplo, puede llegar a decir que Dios no es necesario para la humanidad, que la humanidad no necesita a Dios, porque bueno, como se ha escuchado, el hombre ha llegado a la mayoría de edad y es un hombre que no necesita ni creer en Dios ni que Dios exista. Además, pueden decir que es incompatible la creencia en Dios con el mal que existe en el mundo. Un tema complejo para poder rebatir, aunque por supuesto hay argumentos en la Biblia para poder hacerlo. También pueden llegar a decir que no hay pruebas de la existencia de Dios. Bueno, ciertamente las hay, pero hay que ver en su mente cómo dispone esa negación de las pruebas tangibles de la existencia de Dios. Hay un libro muy interesante, Pruebas tangibles de la existencia de Dios, creo que es de Vila, si no recuerdo mal. Muy interesante para leer. De todos modos, no existe un ateísmo absoluto. Si ustedes vieron el artículo de José de Segovia Barrón, un excelente artículo, La apologética y la cultura, menciona al teólogo holandés Herman Bavinck, nada es ateo en el sentido absoluto del término, dice. Esa es la tremenda paradoja del ateísmo. Un autor se llama Heinrich Boll, dice en sus opiniones, su libro Opiniones de un payaso, que le aburren los ateos porque siempre están hablando de Dios. Y ya llega al extremo del ateísmo. El segundo punto de vista es el agnosticismo. El agnosticismo duda sobre la existencia de Dios, siempre duda. Lo acuñó Thomas Huxley, que es un sucesor em, del darwinismo, en el año 1869. Pero es un concepto muy antiguo, en realidad. Si algo no se puede comprobar empíricamente, dicen ellos, es decir, sensorialmente, se abstienen de pronunciarse a favor. Dicen ellos, es mejor la ignorancia que el dogmatismo religioso. Entonces se quedan con la duda, siempre dudan. Algunos de ellos no dicen ni que exista ni que no exista, pero en todo caso o no les interesa o en todo caso dudan
este, de si existe o no existe. Tercer punto de vista, para ser muy prácticos y sintéticos en esta tarde, el politeísmo. Bueno, acá tenemos la existencia de muchos dioses. Por ejemplo, ustedes saben en la antigüedad lo que era el panteón griego o el panteón romano o en el hinduismo que hay miles de dioses, el confucianismo, etcétera. O sea, las religiones paganas, algunas de ellas son politeístas, sin duda. Hay otro concepto que es el animismo. El animismo cree en la existencia de seres espirituales que animan todas las cosas del mundo con una capacidad de favorecer o perjudicar los intereses de los hombres. Es el estado más primitivo de la religión. Creo que ustedes deben saber bastante de esto porque vecinos de ustedes tienen religiones que tienen este contenido, que inclusive muchos de ellos, obviamente, si no todas, tienen un origen, no todas, podemos asumirlo así, tienen un origen sin duda satánico, ¿no? Por lo tanto, el animismo ya raya con temas de demonismo. El panteísmo. Panteísmo, para esta creencia, todo, por eso la palabra pan, que en griego quiere decir todo, el panteísmo cree que todo es Dios y consiste en identificar el universo con Dios. Es decir, Dios está en todas las cosas. Dios está en una persona, Dios está en una piedra, en un animal, en un árbol, Dios está en todo. Es panteísmo. Está lo que se llama el panenteísmo. Panenteísmo, no panteísmo, sino panenteísmo, que es un vocablo inventado por la teología contemporánea y que se distingue del panteísmo. Significa que el universo está en Dios, inmanente en Dios. Hay un representante conocido que es el jesuita francés Teilhard de Chardin, muy conocido, basado en una evolución teísta del universo en forma de espiral hacia una mayor complejidad molecular hasta llegar al punto omega. ¿Eh? Bueno, es complejo el tema, no tiene mucho sentido que abundemos, pero evidentemente es una especie de teología de la evolución dictada por este jesuita Teilhard de Chardin. El deísmo. Cuidado con confundirlo con el teísmo, que luego vamos a hablar. Deísmo. Es un movimiento surgido a final del siglo XVII, parte del XVIII, que tiene como creencia en un solo Dios que creó todas las cosas, pero ahí está la diferencia, que se desentendió del hombre, dejando en sus manos el formar su destino y ayudar a la humanidad practicando moralidad conforme a la ley natural. Es una religión netamente humanista. Rechaza la revelación especial y rechaza todo lo sobrenatural. Así que cree en el poder ilimitado de la razón humana, rechazando, por supuesto, todo lo milagroso. El deísmo, un Dios que existe, pero que se desentiende de la humanidad, está el hombre a expensas de su propia suerte. Y finalmente mencionamos el teísmo. Y el teísmo, de este vocablo, derivan todas las religiones monoteístas. El cristianismo, el judaísmo, inclusive el islamismo. El teísmo cree en la existencia de un solo Dios, pero a diferencia del deísmo, es un Dios que creó todas las cosas, que las sostiene, pero que además se reveló a los hombres y que su interés es relacionarse con ellos. De esta forma, Dios demuestra fehacientemente, por la encarnación de Cristo y su redención, un amor hacia los hombres. Este es el punto de vista que nosotros obviamente sostenemos, el teísmo. Les voy a pasar un apunte, no lo vamos a explicar ahora, pero les voy a pasar un apunte sobre respuestas oportunas a las objeciones de distintos argumentos humanos y a la existencia de Dios y las cosas relacionadas con Dios. Y esto para ayuda al evangelismo personal. Creo que podría ser muy útil tener estos conceptos de apologética orientada hacia el evangelismo. Es decir, cuando nos encontramos con personas de distinto tipo, de distintos puntos de vista, sobre Dios y sobre
asuntos relacionados con Dios, la Biblia, la religión, etcétera, el cielo, el infierno, cualquier, cualquier punto que esté dentro de la fe cristiana y cómo contestarle con versículos bíblicos. Así que se los voy a mandar, no lo vamos a explicar, tampoco va a ser materia de preguntas ni de exámenes ni nada, pero es un aporte para que ustedes lo puedan tener y tal vez les pueda ser útil para ustedes y para sus congregaciones haciendo algún curso de evangelismo personal, etcétera. ¿Sí? Eso se los voy a mandar para que lo tengan ustedes. Y entonces vamos a pasar, ya entrando a las pruebas de la existencia de Dios, pensando que Dios no se preocupó en explicar su existencia. Miremos cómo comienza la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia, por favor? Alguien que lo pueda decir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra Ok, estaba desordenada y vacía. perfecto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que si se pudiera, si se pudiera traducir del hebreo directamente, tendríamos que decir en nuestras Biblias así, que además responde a la lógica gramatical. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Por lo tanto, el énfasis, así empieza la Biblia. La Biblia empieza con la palabra Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No hay explicación de Dios. No se dice cómo surgió Dios. No se dice quién es Dios todavía. Después sí se va a agregar algo en la Biblia, desde luego. Se va a explicar la persona de Dios de muchas formas. Pero el comienzo de la Biblia, de la revelación de Dios, es directamente presentarse como algo, diríamos, obvio. Obviamente hay un Dios. Obviamente existe un creador. Obviamente esa persona gloriosa, imponderable, invisible, eterna, sabia, poderosa, etcétera, creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, Dios no se preocupa en explicarse a sí mismo. Dios se presenta y se revela a sí mismo. No se explica, se revela. Ahora, ¿cómo podemos comprobar a Dios? Billy Graham solía repetidamente en sus mensajes decir, ese gran predicador, que es imposible que podamos comprobar la existencia de Dios con una fórmula matemática o con un tubo de ensayo. Es imposible. No hay forma de comprobarlo así. No hay forma de hacerlo, como tampoco hay forma de comprobar varias cosas. Por ejemplo, la fe. ¿Cómo se comprueba la fe? O cómo se comprueba el amor. O cómo se comprueba la belleza. Sin embargo, existen. Existen. Una creación espontánea, como algunos eh, sostienen hoy en día, siguiendo a Charles Darwin y su teoría de la evolución, una creación espontánea sería lo mismo que suponer que detrás de un edificio no hay una mente que lo planeó, que lo diseñó, que lo calculó, que lo construyó. Es como si dijéramos, bueno, por generación espontánea, un edificio se edifica solo. Se juntan los ladrillos y la argamasa y las puertas y los hierros y ahí surge solo un edificio. Bueno, esto es absurdo. Sin embargo, una persona que cree en la evolución va a caer en ese absurdo y va a decir que el cosmos se creó por generación espontánea, que no hay una mente detrás, lo cual obviamente es un absurdo. Por eso, como cristianos, aunque sea difícil determinar cómo fue creado el universo, y de hecho lo es, aceptamos por la fe lo que dice Hebreos 11:3, un enorme versículo que si alguno por favor tiene Biblia allí y lo puede leer, les agradezco, así cambiamos un poco de interlocutor. Hebreos 11 y versículo 3, por favor, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve procede de lo que se veía. No, lo que se ve procede de lo que no se veía. De lo que no se veía, perdón. Ahora sí, de lo que no se veía. Justamente Sí.
esa expresión de lo que no se veía, o en todo caso podríamos decir de la nada, ustedes van a encontrar más de una vez escrito esta expresión, ex nihilo, con H, nihilo. Ex nihilo significa nada, y ex nihilo significa de la nada. Dios creó de la nada, de lo que no había, de lo que no existía. Bueno, ese es el Dios que se revela en la Biblia. Nosotros podemos enfrentar la teoría de Darwin, impulsada, por ejemplo, por Thomas Huxley, que ya lo mencionamos antes, sobre el evolucionismo, es decir, lo que se suele llamar el desarrollo ordenado, que sostiene que la vida vegetal y la vida animal surgieron por generación espontánea y han evolucionado en el transcurso de millones de años por fuerzas naturales en las que sobrevivió el más apto, lo que se suele llamar la selección natural. Nosotros podemos, no cabe duda, enfrentar esta posición. Y de hecho, obviamente, un cristiano no puede aceptar el tema de la evolución tal como está presentada por Darwin, porque justamente es una forma de negar la existencia de Dios y de lo que es Dios y lo que Dios hizo, ¿no? Así que Dios se encargó de revelarse a sí mismo y lo hizo por distintas formas. Y acá está este cuadro que ustedes tienen allí a la vista. Hay dos revelaciones de la existencia de Dios. Una que es general y otra que es especial. La general, seguramente esto ustedes lo saben bien, la general es la revelación natural, la naturaleza, es universal y además es inmediata, es decir, uno solo abre los ojos y ya se da cuenta de la revelación general porque lo puede ver en la naturaleza, en un niño, en un árbol, en lo que fuera, en un monte, en un paisaje, etc. En el cielo, en los astros. La revelación general. Los cielos, no cabe duda, cuentan la gloria de Dios. Y después está también la revelación especial, que es diversa o escrita o encarnada. En realidad las tres, pero son distintas. Es una revelación diversa, ahora vamos a mirar, escrita también, la Biblia, y encarnada en la persona de Cristo. Especial. La revelación general o natural, entonces decíamos que es la naturaleza, ahí están las citas que ustedes pueden luego, yo les voy a mandar el apunte para que lo tengan. Las citas ustedes las pueden registrar y van a ver allí una cantidad de versículos que apañan, que comprueban esto de la revelación natural. Voy a leer solamente un versículo, unos versículos allí en Romanos 1. Vamos a leer. Le voy a pedir por favor a alguien si puede leerlo desde el versículo 19 hasta el 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas gracias, Sí. muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Acá dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. La palabra manifiesto allí es una palabra muy interesante porque viene de un término en el griego que significa una manifestación gloriosa. Es el Dios de la gloria que se manifiesta gloriosamente. ¿Cierto? Cuando uno contempla la naturaleza no puede más que con asombro saber que es Dios. Ese famoso himno que cantamos, Cuán grande es Él, ¿sí? Nos dice muy claramente esa naturaleza eh, que nos encanta, que nos entusiasma cuando la vemos y que no podemos decir otra cosa más que cuán grande es Dios, cuán grande es Él, sin lugar a dudas. Pero los hombres, obviamente, que no tienen excusa, pueden desechar a ese Dios de la naturaleza, ese Dios creador
imponente Dios y glorioso Dios de la naturaleza. Ahora, aquí dice que hay una revelación de Dios en la naturaleza y es su eterno poder y deidad. La naturaleza no es completa la revelación para Dios, no nos puede mostrar actitudes de Dios, de la esencia de Dios, porque evidentemente es limitado a su poder y deidad. No hay, por ejemplo, en la naturaleza posibilidad de ver la redención de Dios. No hay posibilidad de ver la paciencia de Dios. No hay posibilidad de ver la santidad de Dios. Es decir, una serie de conceptos, de atributos divinos que naturalmente la naturaleza es limitada, sobre todo el tema de la redención. Ahora bien, es una revelación universal, es una revelación limitada, como estábamos diciendo recién, y es una revelación, si siguiéramos en los versículos de acá de Romanos 1, muy interesante, pervertida por el hombre. Es decir, dice acá que no le dieron gracias, no le glorificaron, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de animales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, caen en la idolatría. La revelación general o natural de Dios. Hay una revelación que es especial, que es la revelación, en primer lugar, de la Biblia, la autorrevelación de Dios, que es diversa, esta revelación especial, escrita y encarnada. La Biblia contiene esta revelación especial, la revelación diversa de Dios, la escrita de Dios y la encarnada de Dios. Todo está contenido en la Biblia. A tal punto que podemos leer perfectamente allí en Hebreos capítulo 1, aquel pasaje tan conocido que ustedes saben muy bien, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras diversas, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o por Hijo, bien, en el lenguaje de Hijo. El último lenguaje de Dios para los hombres es el lenguaje de Hijo. Fíjense que acá habló muchas veces por los profetas, habló muchas veces en muchas formas, y habló por el Hijo. Ahí tienen las tres revelaciones de Dios. Es escrita, es diversa, muchas maneras, y es encarnada en la persona de Cristo. Ahí en esos dos versículos ustedes tienen las tres revelaciones especiales de Dios. ¿Cuál es la diversa? Bueno, es un tema largo, no lo voy a poder tratar, pero sería muy interesante tratar este asunto porque Dios se ha manifestado en forma diversa, por ejemplo, por la suerte. La suerte se echa en el regazo, dice, pero de Dios es el resultado. Y ustedes saben que aún en la elección del reemplazante de Judas, en esa cultura hebrea, se utilizó la suerte. ¿Sí? Echaron suertes y evidentemente la suerte cayó sobre, etc. El Urim y el Tumim. Miren, acá tendría que darles una explicación muy interesante. Ustedes saben que Urim y Tumim, la letra primera de Urim es la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Y la última, la Tab, es la última letra del alfabeto hebreo. Es como si dijéramos en el griego el alfa y la omega. ¿Y quién es el alfa y la omega en la Biblia? El Señor dice, yo soy el alfa y el omega. Exactamente. Quiere decir que Urim y Tumim no es otra cosa que una referencia, un tipo, una figura de la persona de Cristo. Es muy interesante mirar eso porque uno no sabe muy bien qué es Urim y Tumim. Bueno, aquellas dos piedras, recuerdan que estaba en la vestimenta del sacerdote y que se echaban para determinar, naturalmente por intervención divina, alguna cuestión. Bueno, el Urim y el Tumim tiene la primera y la última letra del alfabeto hebreo, igual que si fuera la primera y la última del griego, el alfa y la omega, que conocemos más, y que significa la palabra, la persona de Cristo. Yo soy el alfa y la omega. Bien, Dios se revelaba entonces de esa forma. Se revelaba por sueños, por visiones, por teofanías, es decir, la manifestación
de Dios o de Cristo, cristofanías tal vez, en el Antiguo Testamento, en figuras de ángel, del ángel, no de ángel, sino del ángel de Jehová. Se manifestaba también o se revelaba por ángeles, que también revelaban sus propósitos, por ejemplo, a Daniel en el capítulo 9, con la famosa y conocida profecía de las 70 semanas, o por eventos, mensajes directos, por eventos naturales, o bien por acontecimientos históricos. Ahí tienen los versículos y entonces uno puede mirar allí la revelación diversa de Dios, que es justamente lo que es diversa, es amplia. Pero también hay una revelación escrita. La revelación escrita es la revelación de que Dios ha hablado, y ha hablado en las Escrituras, por medio de sus profetas, en forma progresiva, y acá hay un concepto muy interesante que debemos mantener vigente, que es el concepto dispensacional. ¿Qué quiero decir? La revelación de Dios es una revelación progresiva, y ese es el concepto del dispensacionalismo, que se basa en una hermenéutica literal o gramático-histórica. Es decir, Dios se fue revelando. Es como si Dios fuera corriendo el velo o corriendo el telón de un escenario, de una escena. ¿Qué es la escena? La escena es el propósito de Dios de eternidad a eternidad. ¿Y cómo lo fue mostrando? De a poco. ¿eh? Un poco a Adán, un poco a Noé, otro poco a Abraham, otro poco a Moisés, finalmente con Cristo. Y entonces uno tiene la revelación completa de Dios, esa revelación en forma progresiva o dispensacional, que eso es lo que quiere decir justamente que encontramos en la palabra de Dios en la Biblia. Es una palabra inspirada, es decir, recibe la inspiración de Dios o la expiración de Dios. Está escrita por los testigos de Dios, testigos, muchos de ellos por la fe y muchos de ellos oculares. ¿sí? Lo que hemos visto y oído, dice Juan, en Primera Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y es una revelación que permite conocer completamente a Dios. Si la natural nos daba solamente un aspecto de lo que es la persona divina, es decir, su poder y su deidad, cuando vamos a la Biblia encontramos todo el despliegue de esa persona gloriosa de Dios en sus gloriosos atributos. Y entonces podemos conocer, saber quién es Dios, aunque dentro de la limitación, obviamente, de nuestro intelecto, ¿verdad? Y finalmente viene la revelación encarnada. Y la revelación encarnada es la revelación más exhaustiva de Dios, más completa de Dios. Por eso leímos allí en Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, dice, últimos tiempos significa el tiempo, el periodo desde la venida del Mesías en adelante. Esa es la palabra. No quiere decir estos tiempos finales escatológicamente hablando. Estamos hablando de la venida del Mesías, de Cristo, para adelante. En estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado por hijo, en lenguaje de hijo, que es el lenguaje más completo, el lenguaje más exhaustivo de Dios. Por eso Juan 1.1 dice en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos habla en el verbo. La palabra verbo es una palabra muy interesante en el griego, ustedes conocen bien la palabra logos. Y logos es una multipalabra, una palabra que significa pensamiento, concepto, idea, discurso, bueno, y muchísimo más. Entonces, Cristo es el concepto de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Cuando uno mira en el Nuevo Testamento esta expresión, la palabra de Dios, eso es Cristo, porque la palabra de Dios es el logos de Dios, y logos es Cristo. Por lo tanto, estamos hablando nada menos que de la persona del Señor Jesucristo. Es el último mensaje de Dios a los hombres y, como decíamos, la exégesis exhaustiva de Dios. Justamente Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, temas de comunión, eso significa,
Él le ha dado a conocer. Y fíjense que esa frase, Él le ha dado a conocer, lo que significa es, Cristo, Él le ha dado o ha hecho la exégesis del Padre. ¿Qué es exégesis? Si alguno tiene idea, por favor. El término tiene que ver con extraer el significado de algo, revelar algo. O sea, Sí, se le hace señor. la exégesis a un pasaje cuando tú entiendes lo que realmente significa. Correctísimo. Bueno, acá dice que Cristo hizo la exégesis del Exactamente, Padre. la Es como si hubiera dicho. Sí, la explicación, la interpretación, como dice Dixon, Es correcto. de Dios. Es correcto. Es correcto. Es como si el Señor dijera, así es Dios. Y en su vida es curioso porque, ¿se acuerdan cuando Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, no necesitamos nada más? Y el Señor, extrañado por esa pregunta, le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me dices que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo hizo la exégesis completa, exhaustiva de la persona de Dios. Bueno, Cristo entonces podemos decir que es Dios en lenguaje humano. Podemos decir que Cristo es la imagen de Dios, aquellos pasajes de Colosenses 1, etc. Y además Cristo es la gracia de Dios en persona. Una revelación exhaustiva, completa de Dios en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Pasamos entonces a algunas pruebas de la existencia de Dios. Y estas pruebas de la existencia de Dios podemos resumirlas en algunas. Vamos a mencionar algunas. Hay más, pero voy a mencionar solamente algunas. Algunos argumentos que podemos esgrimir sobre lo que es la persona de Dios. En primer lugar, el argumento cosmológico o la revelación natural. Cosmos, mundo, por extensión estamos hablando del universo, y que ya hemos leído en Romanos el capítulo 1, o el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Fíjense que la evolución se empeña en demostrar que no existe una causa creadora. Ellos ahora abonan la idea del Big Bang, de esa explosión, pero aunque fuera esto cierto, aunque esto fuera cierto, la pregunta es, ¿cuál es la célula inicial? ¿Quién creó esa célula? ¿Quién creó la energía de la gran explosión? El orden del universo entonces nos habla de un superintelecto que creó todas las cosas y no es producto del azar. Es imposible que así fuera. Le voy a hacer un par de comentarios que me parecieron muy interesantes de la lectura de los libros que ustedes tienen. Se dice que la posibilidad de que fuera por azar sería del orden de 1 entre 10, 1 entre 10 elevado a 200. 10 elevado a 200 es una cifra imposible de escribir. Un número prácticamente infinito. Es decir, en vez de 10 al cuadrado, 10 a la 200. Hay otro dato interesante. Hay un astrofísico llamado Trinh Xuan Tuna, que indica que sería como si un arquero le diera con su flecha a un pequeño cuadro de 1 centímetro de lado situado a 15.000 millones de años luz. Obviamente es un absurdo, pero fíjense que, digamos, el hecho de que ocurriera al azar el universo equivaldría más o menos a esto. Es decir, verdaderamente una cosa imposible de concebir. Ahora, otros argumentos que son el argumento ontológico. La palabra ontos en griego es ser, y tal vez es el más importante en términos filosóficos. Es la convicción de que cada ser humano tiene en su ser íntimo de la existencia de Dios. El doctor Lacueva dice que es una intuición o capacidad congénita afincada en el inconsciente de presentir a Dios como una realidad suprema en la que vivimos, nos movemos y somos, tomando las palabras de Pablo allí en el Areópago de Atenas en Hechos 28. Es decir, en el íntimo ser
del hombre hay algo que le dice que Dios existe. Calvino le llamaba un cierto sentido de la divinidad por instinto natural. Es decir, no cabe duda que el hombre en el fondo sabe que existe, que hay un Dios. Aún los ateos más recalcitrantes, y especialmente en el momento de morir, se enfrentan con esa realidad muchas veces, por supuesto, tardíamente. Hay un elemento también que es el elemento o argumento teleológico, no teológico, teleológico o de designio. La palabra teleológico viene de telos, telos en el griego significa fin o meta o propósito final, etc. ¿Y qué quiere decir este argumento teleológico? Que el universo tiene un orden y si no es un verdadero caos es porque existe una mente suprema que lo controla por medio de leyes naturales. Por ejemplo, el circuito del agua, ¿sí? O el equilibrio de los animales o la perfección del cuerpo humano, etc. Es decir, hay alguien que regula, que controla, que sostiene, que sustenta esta creación. Pero además de esto, de que el mundo es como si fuera un aparato de relojería que responde a un relojero inteligente, manifiesta que hay un propósito. Y hermanos, hay un versículo extraordinario que si alguno de ustedes lo tiene, lo puede leer, Romanos 11:36. Un breve versículo, pero ahora les voy a comentar lo interesante, lo trascendente de este versículo. Romanos 11:36. Porque de Romanos él, 11:36. Sí, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. muy bien, muchas gracias. Fíjense que de él, por él y para él, uno puede interpretarlo así. De él son todas las cosas porque le pertenecen a él, son de él. Y por él, bueno, puede ser porque el Señor la sostiene y para él porque algún día van a ser obviamente propiedad de él. ¿Sí? Se podría pensar. Me encantaría si esto fuera una clase presencial, charlarlo con ustedes. No se puede hacer por este medio. Entonces, uno piensa de él porque le pertenecen, para él porque algún día van a ser obviamente todos de Dios. Él es el soberano, el dueño. Fíjense que no. Las preposiciones que tiene este versículo en el griego son tan interesantes que la preposición de él, que es la preposición ek o ex, de ahí viene exégesis, por ejemplo, quiere decir que él es el origen. De él surgen todas las cosas. Son de él porque salen de él, porque surgen de esa mente gloriosa, imponderable, la mente de Dios. Son de él porque surgen de él. Son por él porque él la sostiene. La preposición griega allí es dia, que quiere decir a través de. Quiere decir que él la sostiene a través del tiempo, a través de las edades. Y para él es una preposición griega, eis, que significa hacia él. No para él porque las va a tener como propiedad, sino hacia él porque todo va hacia él. Y ahí está la teleología, la meta. La meta es Cristo. Y lo digo en términos de Efesios capítulo 1 y versículo 10, donde el apóstol Pablo está justamente hablando de ese fin, de esa meta a la cual van todas las cosas. Dice, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mis hermanos, Romanos 11:36 es un versículo tan breve que va de eternidad a eternidad. La eternidad pasada donde todas las cosas surgieron de Él
y la eternidad futura donde todas las cosas van hacia Él. Bueno, eso es lo que podemos hablar como un argumento teleológico. Pasamos al argumento axiológico o moral. Voy a ser muy breve acá, pero en todo caso es el argumento de la conciencia que los hombres tienen. Es decir, hay una conciencia moral en los hombres, y esa conciencia moral remite a Dios, aunque el hombre sea ateo. Fíjense lo que dice en Romanos 2, versos 14 y 15, que cuando los gentiles dicen no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, aunque no tengan ley, dice, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Puede ser ateo, puede ser agnóstico, pero su conciencia funciona. Y como alguien dijo, la conciencia no es otra cosa que la lámpara del Eterno que tenemos en nuestras vidas, en nuestras mentes. Bueno, finalmente hay un argumento que es tal vez el más improbable, no se puede probar, pero el más contundente de todos, que es el argumento experimental. Y el argumento experimental es el que ustedes y yo tenemos cuando decimos, soy de Dios, mi Dios es invisible pero real. Creo en Dios porque Dios existe. Y soy suyo porque soy su hijo. Y ese argumento experimental no hay forma de rebatirlo. Pueden venir con toda la ciencia, con todos los argumentos, con todas las dudas, con todas las negaciones, pero cuando uno dice, yo tengo un Dios que vive en mí, yo soy su hijo, un día lo voy a ver, y esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es imbatible, irreversible, es incontrastable. Bueno, tenemos que entrar, y me queda un minuto para cumplir los 45 minutos que me dieron, pero simplemente voy a tomarles tal vez 5 minutos no más, para hablar del otro tema, el otro gran tema. Imagínense, vamos a hablar de la Biblia y los argumentos para afirmar su confiabilidad en primer lugar. Los que somos creyentes sabemos lo que es la unidad de la Biblia. Es un libro, 66 libros, pero es un libro en todo su contenido, inclusive en su tema. El tema de la Biblia no es otro que la persona de Cristo. Cristo en todas las escrituras, como dice un libro, ¿sí? La sobrevivencia de la Biblia. Podemos confiar en la Biblia, un libro que ha sobrevivido todos los tiempos y todos los ataques habidos y por haber. Sin embargo, es el libro todavía más vendido, más usado, más amado de todo el mundo. Confiabilidad, la doctrina de la Biblia. Aquellos que somos del Señor confiamos en esa doctrina que nos habla de un Dios, de un Cristo que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, de un Espíritu Santo que mora en nosotros y tantas otras doctrinas que son el fundamento de nuestra fe. La veracidad de la Biblia. El cumplimiento de las profecías. Hay cientos, miles de profecías que se, bueno, no sé si miles, tal vez exagere, pero bueno, cientos de profecías sin duda que se han cumplido y que se cumplirán, ¿sí? Alguien dijo que la profecía es historia por cumplir y que la historia no es otra cosa que profecía cumplida. Y me parece una enorme verdad que podemos abonar juntos en esta tarde. El testimonio que tiene la Biblia, la arqueología, la historia secular y tantas otras cosas que abonan paso a paso la veracidad de la Escritura. ¿Qué influencia tiene la Biblia en la cultura, en la educación de todos los tiempos? ¿Qué impacto finalmente en las vidas humanas, salvando hombres y mujeres de adicciones, del pecado, de la perversión, del infierno, para hacernos hijos de Dios? La Biblia podemos confiar en ella porque hay argumentos más que contundentes para confiar en su veracidad. Bueno, esto no lo voy a tomar, no lo voy a mostrar, pero ustedes lo van a tener en el apunte. ¿Qué contraste hay entre fe y razón? A veces, cuando hablamos con personas, nos ponen por delante la razón y nosotros
Claro, decimos, bueno, lo nuestro es una fe, pero hermanos, las verdades cristianas no son alcanzables meramente por la razón, necesitan la fe, pero la fe es una fe razonable. No somos personas que creen por creer, ni que nuestra fe no tenga razonabilidad. Es cierto que el Evangelio es locura para los que se pierden, dice la Escritura, es tropiezo para otros también. Es cierto que algunas verdades son difíciles de comprender aún para nosotros, pero la fe nuestra es una fe razonable. Cree en un Dios que es razonable. Cree en un Cristo que es razonable porque vivió, murió y resucitó. Y es razonable que sea así porque es Dios. Y podríamos seguir argumentando, ¿verdad? Es decir, no hay conflicto entre fe y razón cuando empezamos por la fe. Podría ser al revés, y entonces sería complicado. Si empezamos por la razón, llegar a la fe es casi imposible. Pero si estamos por la fe para llegar a la razón, no cabe duda que la fe se puede razonar. De hecho, Pablo lo dice en Romanos 12. Nos habla de que nuestro culto es racional. No es irracional, es racional. Creemos en un Dios racional. Bueno, lo dejo todo esto porque es imposible que pueda abarcar todo esto. Me encantaría decirlo. Pero miren, por ejemplo, esta expresión que interesante. Las bestias irracionales y las piedras no reciben revelaciones. Si Dios quisiera revelar la verdad a una piedra, tendría primero que dotarla de una mente capaz de razonar. Es decir, Dios no se revela a bestias irracionales y a piedras. Y si lo hiciera, obviamente tendría que ponerles una mente racional, porque Dios se revela a personas racionales, que razonan, que pueden entender, que pueden comprender. Bueno, acá les dejo otra frase que voy a pasar por alto. Hay también un contraste entre ciencia y fe. La ciencia no cabe duda que es limitada, porque solo puede emitir opiniones sobre el mundo de las cosas, la ciencia digo. No puede hablar con propiedad sobre realidades o verdades espirituales, sobre la existencia de Dios, sobre cualquier otro aspecto de la religión o sobre ética o moral. No puede la ciencia. Pero, antes de cerrar, no podemos decir también que la ciencia no puede abrazar la fe. Fíjense que curiosamente, y a mí me sorprendió esto, les confieso, que escuché hace un tiempo atrás. Se piensa que los científicos en general son ateos o agnósticos. Y sin embargo, en los últimos tiempos la ciencia ha dado un vuelco y la ciencia está volcándose a la creencia en Dios. Es decir, abraza no la teoría de la evolución, como uno pensaría que, bueno, todos los científicos. No, 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 no. No cabe duda que la ciencia ha abierto los ojos y ha visto que hay teorías humanas que nos cierran, que no pueden explicar fenómenos naturales y que entonces es mejor confiar en un Dios, creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, y una Biblia que nos es la revelación de ese Dios. Por lo tanto, no hay tampoco contraste entre ciencia y fe, salvo algunos, por supuesto, que no lo aceptan. Y termino con este tema que es el tema de los milagros, un tema también controversial, obviamente, y que apela a la apologética que estamos estudiando. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una interferencia de la naturaleza realizada por un poder sobrenatural. No son actos caprichosos los milagros de parte de Dios o de aquellos que Dios utiliza. Tampoco son violaciones o transgresiones a las leyes naturales. El mundo se maneja en medio de una serie de leyes naturales. Y nosotros esperamos que la naturaleza
funcione de acuerdo a esas leyes naturales. Pero si esas leyes naturales se alteran momentáneamente, perfectamente pueden ocurrir los milagros. Y de hecho, ¿quién es el que está manejando las leyes del mundo, del universo? Entonces, ¿puede él hacerlo? Claro que puede. ¿Puede él hacer milagros como las aguas que se abren en el Mar Rojo, o como el sol que se detiene en Gabaón, o como Cristo resucitando de los muertos? Por supuesto que sí, porque es Dios, y ese Dios puede alterar las leyes que él mismo ha creado. El teísmo, que es la base de la creencia en un solo Dios, cree en la existencia de un Dios supremo y por ende los milagros son la lógica consecuencia de esa existencia divina. Los milagros en la Biblia se denominan de varias formas. Voy terminando. Señales o milagros, que es la palabra más usada de semeión, que indica el hecho en sí, una señal o un milagro. La otra palabra es las maravillas, y ahí está la palabra dinamis, la palabra principal, 15 veces en el Nuevo Testamento, indica el poder con que es hecho el milagro. Dinamis, de ahí viene dinamo, dinamo, energía, poder. También se denominan prodigios. La palabra esteras en el griego 10 veces aparece en el Nuevo Testamento. Indica el carácter propio del fenómeno, algo asombroso, algo que asombra, algo fuera de lo común. ¿Sí? Así que se denominan así: señales o milagros, maravillas, prodigios. ¿Y cuáles son las características de los milagros de la Biblia? Bueno, son acontecimientos poco comunes, incluso algunos únicos, son inexplicables por causas naturales, son producidos deliberadamente por intervención divina, a través, directamente o a través de los siervos de Dios, y fundamentalmente tienen el propósito de manifestar el poder, justamente la palabra es esa, dinamis, de Dios de manera clara y extraordinaria. Ese es el punto. Tienen el propósito de manifestar el poder de Dios de una manera clara y extraordinaria. Bueno, he terminado con la clase, voy a dejar de compartir. No sé si se ha recibido bien, si se ha entendido, si hay preguntas, podemos disponer de algunos minutitos, en todo caso 10 minutos, para poder solventar alguna cosa que no haya quedado claro, o algún aporte de ustedes, hermanos, que será bienvenido también a nuestra clase. Por mi parte, he encontrado bien claro. Gracias a Dios que hemos podido también escudriñar esos aportes que usted dio hoy y se aclararon mucho más las dudas. En mi parte está todo bien claro. Yo les voy a mandar los apuntes, voy a mandárselos al hermano Hernández o a la dirección, a la secretaría, y entonces ustedes lo pueden tener y pueden, muchas cosas que no dijimos hoy porque no hay tiempo, pueden repasarlas y les va a venir bien en todo caso para, bueno, su conocimiento personal, inclusive también para la realización de las tareas que tienen que hacer, ¿no? Seguramente algo les va a ayudar. Es más, hay cosas que ya dije que son contestaciones a lo que ustedes tienen que hacer, así que aprovechenlas en todo caso. Buenas tardes, mis hermanos. Yo estaba un poco, digamos, maravillado con todo lo que se ha dicho, entusiasmado, aunque no tengo cara de entusiasmo, por eso no importa. Eh, y estaba pensando en el tema de los animales, que a pesar de que el Señor obviamente no se manifiesta a ellos como Dios, sin embargo, ellos están regidos por una ley de Dios que no falla. Cada animal tiene un criterio por donde va, que obviamente es la huella de Dios en ese animal. Es una cosa muy maravillosa. Sin duda, es parte de la naturaleza. Los animales son parte de la naturaleza y es una revelación de Dios, naturalmente, eso, naturalmente, una revelación natural de Dios. El animal es parte de la naturaleza. Lo que pasa es que uno no puede ver en ellos más que el poder y la deidad de Dios, no puede ver en los animales, como en el resto de la naturaleza, otros aspectos de la gloriosa persona de Dios, otros atributos de Dios, esenciales de su persona, o inclusive saben que hay atributos incomunicables y atributos comunicables. La Biblia solo nos habla eso y solamente para personas racionales. Eso es lo que yo quería decir.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Sin embargo, quise decir eso porque sé Sí, que es una maravilla ver los animales que seguro. siguen cada paso que Dios le ha marcado de una forma. Bueno, los animales y todo, pero los animales es tan hermoso verlo. Y cuando vemos los documentales de los ateos, que casi todos los Sí, documentales son de ateos, sin embargo, ellos se delatan ellos mismos haciendo los sí, documentales, porque cuando dicen las absolutamente. cosas, Absolutamente, absolutamente. Estoy de acuerdo, absolutamente. Inclusive el equilibrio ecológico, ¿no? Ese equilibrio ecológico que ellos no entienden, obviamente los animales no lo entienden y uno lo puede mirar. Y por ejemplo, el tema de los depredadores y los depredados. Y uno le parece molesto y cruel que se coman unos a otros, y sin embargo es necesario. Y cuando eso no ocurre, se rompe ese equilibrio y se pierde todo. Entonces, hasta el hombre, inclusive, muchas veces va en contra de eso, pretendiendo, vaya a saber qué, y sin embargo le sale mal. Hay un equilibrio y esa es la mano de Dios, invisible pero real detrás de todo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, hablando de eso, acerca del teleológico, de que Dios tiene un orden en todas las cosas. Y yo pienso que con relación tanto a los gnósticos como a los ateos especialmente, no sé cómo ellos obvian esa parte, viendo una lógica en cada una de las cosas creadas. La tierra gira a través del sol y hace o sea, no cambia, no varía ni un grado, ni nada. Todo está en orden. O sea, usted ve el mar tan poderoso, porque todo lo que hemos ido al mar vemos la potencia que tiene ese mar. Debe haber una ley que lo mueve hacia ahí, porque yo digo, si no hubiera esa ley, el mar ya arrasara con toda la tierra. Y así uno puede ver cada una de las cosas, que no le diría uno cómo las cosas. Si la luna se moviera un metro, la Tierra se inundaría, porque hay un equilibrio en esos flujos y reflujos, naturalmente, y eso está dado por la Luna. Y ahí está, y Exacto. está por siglos, y ahí está en su lugar, ¿sí? Probablemente, en términos de los cataclismos del Apocalipsis, en la grande tribulación, obviamente se va a alterar. Dios va a alterar eso, naturalmente, y por eso van a producirse todas las catástrofes que hay. Pero mientras tanto, ese versículo que leíamos de Romanos 11:36, a mí me resultó, cuando lo descubrí, que créanme, que era para alabar al Señor. Porque el hecho de que no solo todo viene de Él, sino todo está sostenido por Él. Ese por Él significa a través de Él durante los siglos de los siglos, no sabemos cuántos, naturalmente, pero Dios ha sostenido todo eso con perfección absoluta, absoluta. Bueno, es Dios. No me extraña, no nos extraña. Es Dios. Si no, no lo sería. Yo creo que todas estas cosas, hermanos queridos, en esta materia, primero tendrían que llenarnos de convicción. Se trata, justamente, la apologética arranca por eso, por tener nosotros convicción de lo que creemos y luego entonces poder transmitirlo a los demás, no para ganarles una luchita, una lucha, una discusión, sino en todo caso para defender la fe y que otros alcancen esa fe también. Entonces, todas estas cosas que estamos leyendo, que estamos estudiando y que les recomiendo que lean, los libros estos que les pasé realmente son muy claros, realmente vale la pena leerlos, llenan de convicción el corazón y eso afirma la fe y nos hace más fieles y más consagrados al Señor. Vale la pena. Disculpa que estoy Eso, interviniendo mucho, ¿no? pero yo que he estado leyendo los libros, que te Sí, dijo que da unas pocas páginas, pero lo que podemos ir leyendo, eso da una seguidilla, porque están bien interesantes. claro que Respalda sí. nuestra fe y nosotros que estamos, creo que los que estamos aquí en esta clase somos pastores. Hay muchas preguntas a las cuales nosotros tenemos respuestas, tanto para nuestra congregación como para las personas que acuden a nosotros porque entienden que tenemos esas respuestas de parte de Dios, ya que decimos que defendemos Así es, la parte de Dios. así es. Tal cual, tal cual. Coincido perfectamente.
Vale la pena leerlo, sí, desde ya. Sí, señor. Para los que somos líderes, necesitamos para nuestra congregación ser hombres de convicción, mujeres de convicción. Un líder no puede estar navegando entre dos pensamientos. Tenemos que tener las cosas muy claras. E inclusive, hermanos, el líder no solamente debe pensar en términos de Biblia y de doctrina, tiene que también mirar el mundo. Tenemos que conocer el mundo, tenemos que conocer cómo la gente piensa y tenemos que tener respuestas para esa gente, bajo la cosmovisión cristiana. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, a veces decimos, bueno, no, estos son temas para el mundo. Bueno, muy bien, yo no estoy diciendo que nos metamos en el mundo, pero que que conozcamos cómo el mundo piensa, de modo tal que de tener respuestas claras. Pablo lo hacía, ¿eh? Pablo conocía muy bien su tiempo y lo habla muy bien y defiende la fe porque, bueno, era un hombre que conocía. Y nosotros como líderes somos llamados justamente a eso, defender la fe en un mundo adverso, contrario al nuestro, pero que debemos conocer cómo piensa para tener la estrategia como guerreros que somos, en todo caso en el ejército del Señor, la estrategia para poder combatir al mal y sus pensamientos. Bueno. No quiero forzarles a perder más tiempo, ni mucho menos. Sé que el tiempo de ustedes es valioso. Y entonces, si les parece bien, voy a mandar estos apuntes. Y por favor, lo que les pido, sobre todo a aquellos que no pudieron hacer las tareas, háganlas para no restarles luego puntos. Con honestidad quiero aprobar a todos. No tengo ningún interés en bochar o en, no sé cómo dicen ustedes ahí, en Dominicana. Acá decimos bochar gente. Quemarse, dicen aquí, quemarse. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Quemarse, dicen aquí. Quemar. Menos, no quiero quemarles, por favor, en absoluto. No quiero que un día en el cielo me agarren y me digan, ¿eh? Por favor, seamos amigos. Entonces, si ustedes cumplen, por favor, con la tarea, si tienen dudas, miren lo que les digo, que no escuche la administración. Queda entre nosotros, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 8 que estamos ahí. Si tienen alguna duda sobre algún ejercicio, no saben qué poner, no saben cómo ponerlo, no entienden algo, mándenme un WhatsApp, por favor, y les ayudo para que puedan. Miren, a mí no me interesa la nota, me interesa que podamos aprender, que podemos sacar provecho. Entonces, si hay alguna duda, pues no voy a esperar que ustedes se equivoquen, no voy a esperar que ustedes, gracias por la manita, Marco. No voy a estar esperando que ustedes se equivoquen para ponerle menos puntos. Voy a estar, al contrario, anticipándonos para que ustedes puedan aprobar la materia como corresponde.